Mi nombre es Silvia Jiménez, actualmente soy investigadora en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia. Estudié el grado en biotecnología y continué haciendo un máster en bioinformática. Además hice un máster de nanotecnología. Ocurrió un poco que cuando acabé el grado en biotecnología tuve un gran interés por la informática, ¿no? Y lo que eran las ciencias de la computación. Bueno, pues me decidí a hacer un doctorado porque sí que una vez estudié el grado en la universidad, siempre me ha gustado lo que era la investigación, ¿no? La innovación, ir un poco más allá, en el horizonte del desarrollo de tecnologías, ¿qué más? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cuáles son las limitaciones actuales y cómo podemos superarlas? Para mí esto es un poco lo que significa el doctorado, en un campo tan puntero como puede ser la nanociencia y la nanotecnología. En el Instituto de Ciencia Molecular se lleva a cabo una investigación muy puntera en innovación, en desarrollo de materiales. Uno de los aspectos que más me gusta es que trabajo en un grupo multidisciplinar. Estoy concretamente en el grupo de Eugenio Coronado y trabajo tanto con químicos como con físicos, ingenieros electrónicos, tenemos también un chico matemático y bueno, yo vengo un poco más de la biotecnología pero con conocimientos en informática. Además nos da la oportunidad de viajar, algo que me interesa mucho, vamos a congresos, hacemos estancias en el extranjero durante el doctorado y bueno, al final, como vengo diciendo, es un ámbito muy enriquecedor, tanto a nivel profesional como personal. Viajar al extranjero, ser capaz de comunicar conceptos científicos complejos con gente de otros países, pues todo eso para mí son, digamos, estimulantes, ¿no? Son retos estimulantes. Bueno, pues mi tesis doctoral se centra en el desarrollo de materiales moleculares con propiedades eléctricas particulares. ¿Esto qué significa? Bueno, pues los materiales moleculares, en comparación a lo que podríamos llamar como los materiales tradicionales de estado sólido, por así decirlo, los moleculares también pueden ser sólidos, pero la diferencia principal es que en los materiales moleculares son las moléculas las que son el componente fundamental, básico, funcional de este material. Para que se entienda, un ejemplo podría ser, pues en una pared, el ladrillo, ¿no? El ladrillo es la unidad mínima fundamental para después construir una pared. Pues en este caso es una molécula o un conjunto de moléculas las que darán la funcionalidad a nuestro material. En concreto, en mi doctorado, estos materiales que desarrollamos serán aplicados, queremos aplicarlos a dos disciplinas concretamente. Una es la espintrónica molecular, ¿vale? Que además del transporte de electrones, además de la conducción eléctrica, nos importa también el spin del electrón para obtener corrientes de spin polarizadas. Con esto, por ejemplo, obtendríamos unos dispositivos llamados válvulas de spin o filtros de spin. Y la segunda aplicación en la que estamos más centrados es en la computación neuromórfica. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues queremos desarrollar unos materiales que se comporten como memristores. Estos son resistencias con memoria, capacidad de memoria. Esta nueva tecnología viene inspirada de cómo funcionan el sistema nervioso y el cerebro de los seres vivos, ¿no? De los animales. De ahí recibe su nombre de neuromórfica. La idea es que los memristores actúen como pequeñas neuronas que imitan la sinapsis de las neuronas propagando una señal. Las neuronas acumulan carga hasta que llegan a un umbral y entonces se propaga la señal. Pues lo mismo ocurriría en redes neuronales formadas por memristores, ¿no? Por estas pequeñas neuronas o nanoneuronas. La espintrónica es un campo de gran innovación actual, podríamos decir que puede ser alguna de las tecnologías del futuro, aún está en desarrollo y está muy relacionado con las tecnologías cuánticas, ¿no? Donde además del electrón, del paso del electrón, nos importa el spin que este conlleva, y saber dominar ese spin a día de hoy es un reto para los científicos. Las aplicaciones de esto pues está muy relacionada con la inteligencia artificial.
¿vale? A día de hoy esta tecnología, las redes neuronales están implementadas ya en software, pero no en hardware. Aquí es donde queremos dar el salto a poder implementar estas redes neuronales en hardware. Yo hago estudios teóricos, yo estoy en la parte de estudios teóricos del grupo de aquí de Eugenio Coronado en el Instituto de Ciencia Molecular. Concretamente lo que hacemos es un análisis multiescala, estudios multiescala de estos materiales moleculares, partiendo desde la escala atomística, donde utilizamos ecuaciones de la mecánica cuántica para estudiar cómo es la estructura electrónica de las moléculas que queremos utilizar o cómo es exactamente el fenómeno de transporte de electrones a través de la molécula, saber por qué orbitales moleculares pasa el electrón, cuando aplicamos un voltaje o un campo eléctrico. Posteriormente también utilizamos ecuaciones propias más de la mecánica clásica para estudiar los fenómenos que se pueden dar a mayores escalas, en la mesoescala, como por ejemplo las interacciones intermoleculares, una vez se deposita el material y se agrega, ¿no?